En este video te voy a mostrar una guía donde te mostraré el paso a paso a seguir para poder utilizar las plantillas del plugin SKT Template. Así que vamos a empezar de una vez con este video. Primer paso, vamos a instalar el plugin que necesitamos para poder utilizar la librería de plantillas que viene con él. Así que vámonos a añadir nuevo dentro del área de plugin. Y por aquí voy a copiar el nombre de este plugin. Vamos a copiar por aquí. Y vamos a esperar a que termine la búsqueda. Y el primero que nos aparece entre los resultados es el que vamos a instalar. Como pueden ver, se llama STK Template Elemento y últimamente ha agregado también plantilla para Gutenberg. Gutenberg es el constructor que viene predeterminado en lo que es WordPress. Así que tanto para Elementos como para Gutenberg usted va a poder tener librería de plantilla que la vamos a ver en el transcurso del video. Otra de las cosas que podría decir que va a nuestro favor es que en el caso de Elementos no necesitamos tener la versión Pro de Elementos activada para poder utilizar esta plantilla. Esta es una gran ventaja que no tiene este plugin. Tiene más de 20.000 instalaciones activas al momento que estoy grabando este video. Última actualización fue hace 2 días. Compatible como siempre con la versión que tenemos de WordPress. Si nos vamos al área de detalle, que siempre recomiendo que revisen esta parte cuando utilicemos plugin de la librería de WordPress. Aquí nos habla un poco sobre este plugin. Tenemos una librería disponible con más de 100 diseños, tanto para Elementos como para Gutenberg. Otra de las cosas que tenemos que saber relacionado a lo que es este plugin es que no es que en el caso de la versión Pro, porque hay una versión de pago que la vamos a ver también, solamente nos permite descargar una plantilla. No es que viene con el template completo. Así que son de las cositas que debemos de tomar en cuenta. Y si nos vamos a su página oficial, aquí si compramos uno de los planes que ellos ofrecen, que es el de $69, ahí sí podemos tener alrededor de 375 temas completos, no simplemente la plantilla principal, sino el tema completo con toda su página, todo el contenido y todo lo que se necesite para que una plantilla funcione completamente. Así que vamos a instalarlo. Vamos a cerrar aquí. Le damos a instalar. Y simplemente esperamos que termine el proceso de instalación para lo que es la activación. Y aquí de una vez nos lleva directamente a lo que es el área o el directorio, como ellos le llaman, librería, como nosotros le llamamos, de las plantillas. Como pueden ver, son plantillas de muy buena calidad para ser utilizadas en diferentes proyectos. Algo que debemos de hacer antes de empezar a trabajar con ella es esta parte de aquí. Vamos a darle a activar y esto lo que hace es que a través de un correo electrónico nosotros vamos a poder recibir información relacionada a la plantilla. Usted tiene dos opciones: o sincronizar su correo electrónico para recibir las informaciones, simplemente quitar. En este caso yo voy a darle a activar para que me manden notificaciones cada vez que exista una actualización o que agreguen plantillas nuevas a lo que es este plugin. Bien, estas son las plantillas que vamos a tener disponibles. En este caso tengo seleccionada la opción de Elementos. Como pueden ver, tenemos una gran variedad de plantillas, la cual vamos a probar algunas de ellas. En caso de que quiera trabajar con Gutenberg, simplemente le doy un clic y me va a hacer un filtrado de todas las plantillas que vienen para trabajar con Gutenberg. En el caso de Gutenberg no son tantas, pero sí sé que con el tiempo van a ir agregando más plantillas. En el caso de Elementos, ahí es donde vamos a tener una gran variedad que podemos utilizar. Es muy fácil instalarlo. Simplemente vamos a darle una previsualización. Y aquí me muestra lo que voy a recibir.
Como pueden ver, esta es una página principal de que podemos utilizar para un restaurante. Requisitos: simplemente tener la versión básica de Elementor. Aquí esta parte quiero aclararla porque es muy importante, y es con respecto a lo que le explicaba al principio. Aquí nos explica el proceso. Vamos a utilizar este diseño para un sitio web personal o comercial. Simplemente haciendo un clic vamos a poder importar, etcétera, etcétera. Pero aquí en esta parte es la parte donde quiero más enfocarme. Y es que la recomendación es que si yo quiero utilizar lo que es esta plantilla completa con tanto su área de contacto, de quiénes somos y así sucesivamente, debo de adquirir el plan de 360 plantillas. Eso en el caso que usted decida tener esta plantilla completa. Pero con lo que nos está regalando, que es la página principal, ya de ahí en adelante podemos ir creando la página completa. Vamos a darle a importar, porque como le dije, es muy fácil el proceso de lo que es la instalación. Aquí es simplemente esperar, y de que termina nos lleva directamente a lo que es Elementor. Vamos a esperar a que cargue, y ya aquí la plantilla está cargada, como pueden observar. Hay algunas cositas que le faltan que podemos agregar, como el menú, y como el pie de página podemos crearlo nosotros mismos. Por eso es que le digo que en lo que es la versión gratis viene de esta manera. Me gusta explicarlo de esa forma para no venderle, como decimos en mi país, sueño, hacerle creer que usted va a adquirir la plantilla completa sabiendo que no es así. Bien, vamos a modificar algunas cosas, como por ejemplo, no quiero que me aparezcan lo que son los títulos, y aquí en esta parte de aquí que dice estructura de la página voy a ponerle elemento Canva para que me elimine la parte de arriba. Si se dan cuenta, la barra, tengo la barra que aparece siempre de aquí abajo en esta parte de arriba, y es parte de lo que trae la nueva actualización de Elementor, donde podemos colocar la barra de esta posición, y ya tengo días probándole y realmente es muy cómodo trabajar desde aquí. Incluso aquí me van a aparecer todas las páginas que tengo creadas y editadas con Elementor, y puedo ir cambiando de esa página. Si quiero trabajar con la de landing page, simplemente le doy un clic. Si quiero trabajar con una página de inicio que tengo, lo hago directamente de aquí sin tener que salir de Elementor. Esas son de las cositas que trae esta nueva opción, que haré un video explicándole cómo vamos a habilitar esta herramienta, porque no viene por defecto todavía, y qué nos trae esta herramienta. Sí, aquí vamos a darle ya lo que es la publicación para guardar los cambios. Vamos a esperar a que termine, y aquí la voy a previsualizar, y realmente así estaría lo que sería esta página de inicio, que podemos obtener directamente desde el plugin. Aquí el proceso de cambio es muy sencillo. Simplemente seleccionar el área que quieren modificar. En caso de que quieran cambiar la imagen de fondo, se van a lo que es editar sección, y en editar sección se van estilo, y aquí simplemente la opción que dice fondo, aquí le va a aparecer la imagen, y dándole un clic usted va a ir y va a buscar o una imagen que ya tenga precargada, o que quiera cargar de su computadora, o en el caso de lo que es utilizando la herramienta de Free Imágenes que viene en lo que es Start Template, que ya creamos un video explicándole esa parte de cómo podemos utilizar esta herramienta que está sincronizada con la plataforma de Pexabyte, que es se puede decir una librería de imágenes que podemos utilizar completamente gratis. Aquí simplemente seleccionamos el nombre o colocamos el nombre de las imágenes que queremos que aparezca, y nos va a hacer un filtrado y nos va a mostrar todas las imágenes. En este caso vamos a ver, voy a ver
con esta, a ver cómo se verían. Y ya aquí se verían los cambios. Aquí vuelvo y les repito, simplemente elegí el área que queremos modificar para poder hacerlo. Otra de las cosas es que nosotros podemos, vamos a suponer que yo quiero esta plantilla, crear una página para colocar esta plantilla. Es muy fácil. Vamos a salir de aquí para mostrarle el proceso. Yo me voy a lo que es el área de plantilla. Aquí creo una plantilla nueva que le voy a llamar Hola, ¿verdad? Aquí en plantilla voy a elegir elemento Canva y simplemente le voy a dar a publicar. Ya después que le di a publicar, me voy a editar y espero a que Elementos cargue. Vamos a esperar que cargue todo el contenido. Y ahora, para colocar la plantilla, simplemente me voy al área de añadir nuevo, a mis plantillas, y esta es la plantilla que vimos anteriormente. La previsualizamos para estar seguro en caso de que usted tenga más plantillas. Ok, esta es. Y ahora simplemente le damos a insertar. Y esperamos que termine este pequeño proceso. Y ya aquí tengo mi plantilla en una página aparte. Y así usted puede ir utilizando diferentes plantillas de las que viene en la librería de este plugin. Y nada, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Estaré pendiente a cada uno de ellos para ayudarle en cualquier duda que tenga o problema que se le presente. Como siempre, agradecerle a cada persona que se está suscribiendo a este canal, que está apoyando este nuevo proyecto. De parte mía, muchísimas gracias por el apoyo. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya mañana en un próximo video.